días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos en poder estar en esta mañana reunidos a pesar de las dificultades, enfermedades. Nos sentimos gozosos. Lamentamos que algunos hermanos pues no puedan estar por razón de del virus y de otras achaques, enfermedades. Pero ciertamente la casa del Señor está abierta en esta mañana. Toda la gloria y la honra sea para Él. Les invito, hermanos, a buscar la lectura número 532. Yo leeré las claritas y ustedes leerán las más oscuras. Así que, alzad pues puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Salmos 10. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, volvemos ante ti en acciones de gracias por esta oportunidad que nos das para reunirnos en tu templo, Señor amado. Gracias por los hermanos que han podido venir, has traído con bien, Señor amado, y oramos por aquellos que no han podido venir por diferentes situaciones, mayormente por la enfermedad, Señor amado, por el virus, porque su cuerpo no se siente hábil, Señor amado, para estar en este lugar. Gracias, Señor amado, por la ocupación de los hermanos y hermanas, Señor amado, en poderse cuidar y cuidarse, Señor amado, y poder, Señor amado, cuidar sus cuerpos. Además, te damos gracias por los que estamos presentes. Recibe nuestra adoración en esta mañana, Señor amado, porque lo hacemos con toda la fuerza de nuestro ser y tu espíritu, Señor amado, en nuestro espíritu. Continúa tú dirigiendo, Dios, lo que hemos de hacer en este lugar para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Okay, hermanos. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, por su muerte vida me dio, por su gracia me transformó. Y la vida abundante
tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me reconforte más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada Para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me reconforte más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. digno, Señor, tú eres digno. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos la honra y la gloria. ¿Y cuántas veces nos sentimos tan sedientos de la palabra de Dios, tan sedientos de estar más cerca, tan sedientos de su bendición, tan sedientos de su misericordia? Y oramos a Él, clamamos a Dios. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá.
al que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame. Levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Amén. Eres tú, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así quisiéramos acercarnos a Él para que nos diera toda esa energía, toda esa agua. Oh, deja Que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás de Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas en esta mañana. Voy a hacer una oración y luego voy a pedir a nuestro hermano que pase juntamente conmigo y ahorita levantamos la ofrenda. Oremos, hermanos. Padre bueno, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos como tu pueblo, como tus hijos en este lugar. Te pedimos, Señor, que aceptes nuestra alabanza, nuestra adoración que te rendimos en esta mañana. Oh, Señor, mira nuestros corazones que están delante de ti, Señor, en este día, agradecidos por el bien que nos has hecho, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, y porque por tu voluntad es que estamos aquí con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu voz, pero también para dejar oír nuestra voz de gratitud a ti. Señor, a través de nuestras ofrendas queremos decirte que te amamos, que reconocemos, Señor, que de lo mucho que tú nos das, nosotros te traemos en esta mañana. Bendice nuestra cementera, Señor, para que sigamos teniendo dinero, teniendo recursos para seguir sosteniendo a nuestras familias. Te pedimos, Señor, que cada uno de ellos, Señor, te reconozca en sus caminos, que nuestros hijos, Señor, aprendan a darte también de lo que tú les das, Señor, porque un corazón agradecido y humillado ciertamente no lo rechazarás. En Cristo Jesús te rogamos. Amén.
los cielos. Tramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los mismos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los mismos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, gloria a Dios. Amén. Pueden sentar. Alabados. Buenos días, mis hermanos. Es un placer poder dirigirme a ustedes en esta mañana. El hermano pastor nos había hecho la invitación, ya sea, pues, creo que en diciembre, la última semana de diciembre, por ahí. Bueno, antes verás, de la última semana, nos había hecho la invitación a 3 de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Para que trajéramos la palabra. Y dado las situaciones actuales, me preguntaba el pastor que si todavía estaba dispuesto a predicar. Y le dije que sí, ¿verdad? Dice, aunque posiblemente haya un grupo pequeño este próximo domingo, le dije yo, no importa, los que estén ahí, ¿verdad? Van a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y así es que a ellos les predicamos. Me decía una hermana temprano, dice, a lo mejor le va a tocar predicar a las bancas. Yo no le dije que estaba bueno, pero bueno, ciertamente, mis hermanos, la palabra de Dios es enviada a nosotros y va a ser todo aquello para lo cual nos es enviada, ¿verdad? Eso es lo importante. Hemos intitulado el mensaje de esta mañana, la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y verdad, algunos se preguntarán por qué escogí, verdad, este tema. Y creo que es conveniente que hablemos al respecto. En esos últimos 2 años, mis hermanos, creo que si de un tema se ha hablado a través del mundo, es de la muerte. Es de la muerte, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes no debemos con el mundo estar aterrorizados
o vivir con temor, ¿verdad? Por el riesgo que haya de morir. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, tenemos esperanza de vida, ¿verdad? Y vemos a la muerte como una circunstancia más de la vida, porque en sí la muerte, ¿verdad?, es simple y sencillamente otro aspecto de la vida, ¿verdad? El tiempo en que nuestro cuerpo, ¿verdad?, desciende a la sepultura, y es porque señala que para nosotros habrá comenzado una nueva vida, ¿verdad? Y este es el otro aspecto que vamos a ver acerca de esa nueva vida. En nuestro texto, el texto que nos ocupa en esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 y verso 24. Ese va a ser nuestro texto, aunque vamos a salir de él, ¿verdad?, para ver otros textos. El texto base está en Juan, capítulo 5 y verso 24. Les decía yo que el mundo vive en temor por esto que llamamos pandemia, y que pronto, dice, se va a convertir posiblemente en una endemia. El primer brinco de esta pandemia lo hemos visto con este variante último, porque mientras que Delta, ¿verdad?, era en su momento un variante muy peligroso, ¿verdad?, del COVID, un variante del COVID, es el mismo COVID con una variante. El que tenemos ahorita, ¿verdad?, el Omicron, es verdaderamente más leve, notablemente más leve. Entonces esperamos que pronto lo que tengamos es una endemia, y que pronto podamos volver a la normalidad, dentro de lo que cabe, que podamos sentir confianza, el poder abrazarnos, darnos la mano unos a los otros. Decía a mi esposa, ojalá que después de la experiencia que tuvimos con nuestro hijo en casa contagiado, los hermanos no nos vayan a ver con recelo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no ha sido el caso, ¿verdad? No ha sido el caso. Hemos sentido desde un principio, ¿verdad?, el amor de los hermanos, el cariño, y eso es muy reconfortable, muy reconfortable. El que ha sido expuesto a este variante necesita, hermanos, sentir el calor de los hermanos, no el rechazo ni el recelo. Así es que hágale sentir no solamente su simpatía, su solidaridad porque se enfermó, pero hágale sentir la confianza que tiene usted en él, en ella, en todo momento. Muy bien. Vamos a leer, mis hermanos, nuestro texto para poder entender de lo que vamos a estar hablando en estos momentos. Dice Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos consejo en ella, encontramos palabra de aliento, de dirección, y sobre todo de esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela, que nos fortalece, que nos instruye. Te rogamos, Señor, que cada día amemos más tu palabra, que tengamos una hambre verdadera por escudriñar en tu palabra, tu verdad. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos maestros y suplentes de nuestra iglesia. Te damos gracias por nuestro pastor, que tiene un fuerte llamado a la enseñanza. Te rogamos, Señor, que le sigas dando palabra de sabiduría, de consejo, para que tu grace, Señor, se nutra y se fortalezca.
Bendícenos, Señor, en este día y que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermano, estas palabras que leímos aquí en el verso 24 es una respuesta del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los judíos de su tiempo. El contexto lo encontramos ahí nomás, ¿verdad? Se trataba de que Jesús había sanado a un hombre que había sido paralítico, ¿verdad? Que no podía caminar. Entonces Dios hace el milagro, ¿verdad? Y lo hace caminar, lo hace volver a caminar. Entonces los judíos le reprocharon que el hombre hubiese tomado su lecho y que estuviera caminando, porque era día de reposo. Entonces lo hostigan por eso. Y también al averiguar quién le había dicho a él que hiciera eso, o sea que tomara su lecho y que caminara, al descubrir que era Jesús, quieren también matarle. Lo vemos ahí en el verso, por ejemplo, en el verso 8 de este mismo capítulo. Dice, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego el verso 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, punto. Y era día de reposo aquel día. Luego el verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es lo que nos dice el evangelista Juan. En ese verso 19 conecta estos hechos que acaban de suceder con las enseñanzas que parten del verso 19 y van por todo el capítulo, ¿verdad? Por todo el capítulo, que por cierto tiene 47 versículos. Ahí en el verso 19 dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, dos puntos suspensivos. O sea, el evangelista va a decir lo que Jesús dijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer, dice, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, esto que habían ellos presenciado, ¿verdad? La sanidad a este hombre que había sido paralítico, dice Jesús, no lo hago porque yo lo quiero hacer de mi voluntad, sino que es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no deberían ustedes criticarme porque lo hagan día sábado. Bueno, verdaderamente los judíos en el tiempo del Señor Jesús, muchos de ellos eran de dura cerviz. La cerviz es esta parte de atrás. Y esta expresión de dura cerviz, que la encontramos, ¿verdad?, en las Escrituras, conlleva la idea de que no se querían inclinar, no querían reverenciar a Dios. El descubrir la cerviz señala una actitud de humildad, una actitud de reverencia. Es como ponerse ante el soberano, ante el todopoderoso y decir, yo soy tu siervo. Por lo tanto, ¿verdad?, descubrían su cerviz, se inclinaban. Entonces el Señor decía, esta generación es de dura cerviz. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos también esta actitud de arrogancia, como vimos en la lección de Abdías, de arrogancia, de una falsa seguridad, una seguridad no sé en qué. No creo que sea el caso de ustedes que están aquí, porque el hecho de que estén aquí en esta mañana están mostrando, ¿verdad?, que su confianza final está en el Señor. Es el Señor finalmente, ¿verdad?,
el que nos libra y nos guarda. Ahora, claro, esto implica, ¿verdad?, que el Señor nos va a dar cordura, discernimiento, precaución. Eso no tiene nada en contra de nuestra confianza en el Señor. Entre tanto que vamos, seamos prudentes, ¿verdad? Prudentes. No se sienta usted si un hermano, ¿verdad?, le saluda de esta manera o le hace así. No se sienta. Está siendo prudente, está siendo precavido. Y entre tanto que nosotros podamos aceptar esto como una muestra, ¿verdad?, de afecto de los hermanos, porque también nos está cuidando. De la misma manera que Él se está cuidando, también le está cuidando a usted. Le está dando confianza para que se sienta usted a gusto. ¿Ok? Entre tanto que tengamos esta pandemia, ¿verdad?, queremos, mis hermanos, que en lo mayor posible nos sintamos a gusto los unos con los otros, entre lo que cabe. ¿Ok? Sacúdese esa idea de que este hermano está tosiendo y que tendrá. Empieza ahí a ver como los españoles, moros con tranchetes. Los españoles se les había quedado la idea de cuando fueron invadidos por los musulmanes, ¿verdad? Y las ciudades, la gente enseguida veía y se imaginaba que era un moro o un árabe, ¿verdad? Y la gente pues estaba asustada. Así que no se asuste, no vea a los otros como si fuera un moro. Ya ve que dicen que los ojos moros son muy bonitos. Tenga precaución, eso sí. Mis hermanos, el Evangelio según San Juan es el que más habla acerca de la vida eterna. Todo este año, mis hermanos, vamos a estar sobre el tema de la vida abundante. La abundancia de Dios. En abundancia. Es nuestro tema que tenemos para el año. Y esperamos que eso pueda reflejarse, hermanos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de comportarse. Tratemos de vivir esa vida que el Señor nos ha dado. Él no quiere que vivamos con miedo, ¿verdad?, sino que vivamos con confianza. Y bien hacemos cuando vamos a la palabra de Dios para encontrar consuelo, fortaleza, consejo, ¿verdad? Dice este verso 24 en la primera parte. Vamos a encontrar, para la hermana que está escribiendo, 4 divisiones. Son 4 puntos que vamos a ver aquí. Son 4 declaraciones que encontramos en este verso, ¿verdad? La primera nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Recuerden lo que acaba de pasar. El Señor les había dicho, ¿verdad?, que Él estaba haciendo lo que el Padre hacía. Lo vimos ahí en ese verso 19. Dice: lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok. Y aquí dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Hermanos, ¿tenemos nosotros hambre por la palabra de Dios? ¿Habrá suficientemente interés para escuchar de la palabra de Dios? ¿Qué grado de interés tenemos en comprender el mensaje? Cuando nosotros escuchamos algo de la Escritura, tratamos de agudizar nuestro sentido para entender, o solamente no captamos lo que estamos escuchando y nomás le damos, como luego dicen, le damos vuelta a la página, o tratamos de entender. Oímos la palabra para obedecer. Los antiguos hebreos, hermanos, por un tiempo se deleitaron con la palabra de Dios y al cabo del tiempo la abandonaron.
Eso trajo, ¿verdad?, los diferentes juicios que encontramos a través del Antiguo Testamento. No es hasta después del exilio babilónico cuando el pueblo hebreo fue conocido como el pueblo del libro. Porque fue después de que ellos regresan del exilio babilónico cuando empezaron a crearse las sinagogas. Antes de eso no había sinagogas. No crean que las sinagogas que encontramos en el Nuevo Testamento habían estado todo el tiempo ahí. Estas escuelas rabínicas que estaban ahí para enseñar el Talmud o la ley, siempre habían estado ahí. Es después de que ellos regresan del exilio babilónico cuando ellos comprenden que se habían alejado de la palabra de Dios y entonces empezaron a ver el oficio de escribas, porque no toda la gente podía leer y escribir. Por eso, ¿verdad?, el puesto, la posición de escriba llegó a ser tan relevante, ¿verdad?, que los escribas inclusive se atribuían el derecho o el privilegio de interpretar, siendo que de veras el trabajo de ellos era ser amanuenses, escuchar lo que el rabino decía, ¿verdad?, y ellos escribir. Pero al cabo del tiempo, ¿verdad?, de tanto que ejercían este oficio, ¿verdad?, algunos se consideraban ellos como intérpretes de la ley. Y de estos, el Señor Jesucristo tuvo tanto problema con ellos, porque de veras no eran ningunos maestros, y entonces ellos torcían, ¿verdad?, el significado de la palabra. Pero bien, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Escuchamos con atención el mensaje cada domingo que nuestro pastor predica? ¿Lo escuchamos con el deseo de obedecer? Cada mensaje, mis hermanos, tiene un propósito. Cada mensajero debe tener un propósito en mente cuando predica. O sea, quiere lograr que sus oyentes respondan al mensaje de una manera concreta y específica. Una manera, ¿verdad?, que puedan ellos poner el dedo y decir, bueno, esto ya lo cumplí, ya lo hice. Si era abandonar un mal hábito, ¿verdad?, o adquirir buenas costumbres, cualquiera que sea, ¿verdad?, el mensaje que usted haya captado, siempre el propósito es de que obedezcamos la palabra de Dios. Porque si no, se pierde y queda solamente como un concepto, queda solamente como una clase de historia, como algo que sucedió hace tiempo, ¿verdad?, y que ahora en nuestros días nos los recuerda el pastor, lo trae a mención. Pero mis hermanos, siempre tiene un propósito de transformar, de cambiar nuestra actitud. Y en este caso, el Señor dice, el que oye mi palabra. Oír entonces es importante, mis hermanos. No pierda oportunidad de ser parte de una clase escuela dominical. El próximo miércoles, Dios mediante, ¿verdad?, el hermano Erasmo va a continuar con la clase que comenzó el miércoles pasado, anterior a este pasado, ¿verdad? Y esperamos que pueda cumplir el propósito para lo cual nos es enviada. ¿Okay? No pierda oportunidad de asistir a algún tipo de entrenamiento, mis hermanos. Noten lo que dice el verso 21 al 23. Dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí va él ya a anticipar, ¿verdad? Está el verso 20 y 21, ¿verdad? Va a hablar antes de lo que va a decir el verso 24, que es nuestro texto. Ya desde aquí les va a hablar acerca de los muertos y de la vida. ¿Ok?
Muy bien. Entonces dice, volvamos a nuestro texto, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Esto nos dice, mis hermanos, de la importancia de creer la palabra de Dios, de creer al mensajero de Dios, de no dudar, ¿verdad?, de que verdaderamente este mensaje que ha traído el predicador, ¿verdad?, viene de Dios y viene para nosotros. Vean, por favor, vayan conmigo a Hebreos 4. Dice que el dragón se conoce por la manera de agarrar el taco. El que ama la palabra de Dios se conoce porque enseguida diligentemente va a buscar lo que dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 4, del 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros perezca, no hacerlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí el escritor de los Hebreos, mis hermanos, se está haciendo referencia a la experiencia del pueblo hebreo, a los pasados, a los que escucharon la palabra a través de los profetas. Dice que a ellos no les aprovechó la palabra, ¿verdad? Y nos amonesta a nosotros, a los que tenemos, ¿verdad?, el mensaje del Nuevo Testamento, particularmente de este escrito, que algunos lo atribuyen a Pablo. Yo particularmente no creo que sea Pablo el escritor, es anónima la carta. La atribuyen a Pablo como el escritor, pero es anónima. Entonces se conoce como la carta a los Hebreos. Vean el verso del 5 al 9. Dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, aquellos a quienes primeramente se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, determinando un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, entonces les aclara, ¿verdad?, tomando estas palabras, ¿verdad?, les aclara, dice, porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y este palabrerío, hermanos, ¿qué es lo que dice? Cuando lea, hermano, lea con discernimiento. Noten cómo estas palabras en algunas de sus Biblias, los que leen de una tableta o de un teléfono no van a encontrar esta diferencia. Pero si usted lee de su Biblia, va a encontrar que estas palabras en el verso 7 son palabras que vienen del Antiguo Testamento, ¿verdad? Letra por letra. Por eso sí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos que oír, ¿verdad?, con un corazón dispuesto, con un corazón de fe, con unos oídos inclinados, ¿verdad?, a la voz de Dios. Por eso nuestro texto de Juan, cuando dices, si oyeres mi palabra y crees al que me envió, mis hermanos, tenemos que creerle al Señor antes que al mundo. No dejemos que el enemigo nos engañe, que robe la palabra. Marcos, ¿verdad?, en el mensaje de
de la parábola del sembrador, dice que la palabra es robada por Satanás. O sea, las aves del cielo que se mencionan en la parábola del sembrador, dice, es Satanás que roba la palabra de Dios. Cuando nosotros nos distraemos, ¿verdad?, en los afanes de este mundo, ¿verdad?, esa palabra que escuchamos aquí, y cuando salimos por esa puerta, ¿verdad?, y nos olvidamos de la palabra de Dios, es como si Satanás robara la palabra de Dios. Por eso atesorémosla en nuestro corazón. Nos dice, volviendo a nuestro texto, el que crea que me envió, dice, tiene vida eterna. No aquel que permite que la palabra de Dios sea robada, pero al que oye y cree, al que envió a nuestro Señor Jesucristo a ser nuestro Redentor, a morir en la cruz del Calvario, al que cree en Él, dice, tiene vida eterna. Les decía yo que el Evangelio según San Juan es el que tiene más menciones acerca de este término como tal, vida eterna. Se encuentra hasta 18 veces. Hay 18 partes en el Evangelio según San Juan donde encontramos este término. Es bastante juanino este término de vida eterna. Es gracias a Juan que tenemos este concepto de la vida eterna. Los otros evangelios, ¿verdad?, poco lo mencionan. Ahora, ¿qué es la vida eterna? ¿Y a quiénes son dados la vida eterna? Bueno, está reservada, ¿verdad?, para los justos, para los redimidos. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimido? Es uno que ha sido vuelto a comprar, ¿verdad? Nosotros, gracias al pecado, éramos como un objeto que había sido puesto en el pound, ¿verdad? O en una casa de empeño, ¿verdad? Dejó de ser nuestro y perteneció al pawn shop, a esa casa de empeño, ¿verdad? Pero el dueño amó tanto aquella plancha que fue a poner en el pound, que fue y la volvió a comprar. Y ya no la compró por los $10 que le dieron, o 5. Yo creo que no creo que te den por una plancha más de $5, ¿verdad? Tuvo que haber pagado más. Bueno, así también el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo que pagar a través de su muerte para volvernos a comprar. En mi casa yo creo que si lleváramos una plancha al pound, ahí se quedaba. Yo tengo varios años de no ver una plancha en mi casa. La verdad que estamos peleados con las planchas. Si acaso interesa una, ahí tengo una en el garage, se la puedo vender vara. Mi abuelita tenía una de esas. Mi abuelita tenía una de esas que le levantabas la esa y le ponías carbón y la cerrabas. Sí. Bueno, hablamos acerca del redimido, ¿verdad? Del que fue declarado justo. Veamos Romanos 5:16. Romanos 5:16. Para entender, mis hermanos, de dónde venimos. Dice Romanos 5:16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Entonces vemos que, mis hermanos, que el pecado trae condenación. ¿Qué es condenación?
Condenación es cuando una persona es juzgada y es encontrada culpable. Entonces es condenada. ¿No? Una persona no es condenada cuando es encontrada justa o inocente. Es condenada cuando es encontrada culpable. No así cuando el juez, ¿verdad?, dictamina su juicio y te justifica, ¿verdad? Entonces aquella persona cuando es justificada es encontrada no culpable. Es presentada justo delante del juez. Y eso ocurre, ¿verdad? El verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice, por la justicia de uno, por la justicia de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, lo que estamos buscando aquí, ¿verdad?, es la justicia de Dios. ¿Para qué? Para la vida eterna, mis hermanos. Para la vida eterna, para disfrutar de una relación franca con el Señor. No vamos, mis hermanos, a poder celebrar durante este año una vida en abundancia si no estamos conscientes de que delante del Señor estamos como justos. Aprendámonos, mis hermanos, a gozar de ese estatus que tenemos como hijos de Dios. Dejemos, ¿verdad?, los malos hábitos. Los malos hábitos lo que hacen, mis hermanos, es empañar el gozo que tenemos, ¿verdad?, con el Señor. Ahora, el enemigo nos quiere a veces hacer sentir mal por pecados confesos. Los pecados que han sido confesados, mis hermanos, usted se ha arrepentido, le ha confesado al Señor su pecado. Dice la palabra de Dios que así como está de lejos el este del oeste, ¿verdad?, Él ha hecho alejar nuestras transgresiones, nuestro pecado. Olvidemos de eso, pongámonos a los pies de la cruz de Cristo, de esos pecados, y aprendamos a gozar esa vida rica y abundante que el Señor ofrece. Veamos lo que ha ocurrido con nosotros. Lo vemos en Efesios, mis hermanos. Denle vuelta, por favor, conmigo ahí a la carta a los Efesios. Tengo esta Biblia que me gusta mucho porque tiene letras grandes, pero las páginas son muy gruesas y me cuesta hojearlas. Capítulo 2, Efesios 2 del 1 al 5 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí el apóstol Pablo está hablando mayormente, ¿verdad?, a gentiles, a personas, ¿verdad?, los cuales hacían del pecado una práctica. Y entonces él está hablando acerca de esa vida anterior que tenían antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso les dice esto. Dice, siendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí lo que le está diciendo, dice, ese espíritu que tenían antes, espíritu de desobediencia, dice que todavía está operando en algunos de ellos. Y luego les continúa diciendo el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos
en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los mismos que los demás que tenían un cero conocimiento del Señor Jesús. No éramos diferentes a ellos, dice. Los mismos que los demás. Pero Dios, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él va después a decir, ¿verdad?, de esta transformación, de ese cambio, ¿verdad?, que efectuó el Señor Jesús en nosotros, gracias a su misericordia. Ahí en nuestro evangelio, denle vuelta nomás a del capítulo 5, veamos el capítulo 4 y verso 14. Dice Jesús hablando: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de aguas que salte para vida eterna. ¿Ya? Como esa agua efervesciente. Dice, así es esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, mis hermanos. No en derrota, no en temor o en dudas. Dice que cuando nosotros recibamos, ¿verdad?, de esa agua que Él nos dará, será como nosotros, como un río de agua que brote, como un manantial. Quiera el Señor, mis hermanos, que todos vayamos en pos de esa vida rica y abundante, y que no nos dejemos engañar por el mundo y Satanás, ¿verdad?, que nos engaña. Veamos la última parte, mis hermanos. Pablo, hablando a los cristianos de Éfeso, le dice que era su condición, ¿verdad? Dice, y entonces dice, ya no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el otro punto, el último punto que vamos a ver de nuestro texto, ahí en Juan 5:24. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Una condenación, mis hermanos, es una persona que ha sido juzgada y ha sido encontrada culpable. Nosotros no tenemos por qué vivir así. Porque el mensaje de hoy, hermanos, es de que tenemos esperanza en el Señor Jesús. Hay esperanza, mis hermanos. No importa las circunstancias negras que podamos estar viendo a nuestro alrededor, la batalla final la tenemos ganada. Ahora, desgraciadamente, habrán otros que no quieran escuchar, ¿verdad? Veamos Apocalipsis 21. Ahí, el último libro de su Biblia, casi el último capítulo. Apocalipsis 21. Vamos a ver el verso 7 y el verso 8. 7 y 8. Dice de la siguiente manera: el que venciere heredará todas las cosas que yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, se los digo esto no con alegría,
porque yo estoy del otro lado del puente y no del lado de condenación. Se los digo con tristeza porque durante estos 2 años, mis hermanos, muchos teléfonos se han dejado de contestar. Gente que tenía un teléfono, un número, ¿verdad? El cual ya no suena, porque su dueño ya no lo pone a cargar, porque pasó, ¿verdad?, de esta vida. Y lo digo con tristeza, con nostalgia, por aquellos que fallecieron, ¿verdad?, sin Cristo y sin esperanza. No es el mismo, ¿verdad?, mensaje para los que mueren en Cristo. Cuando se levantó hace unos momentos la hermana Norma, yo me levanté también. Y yo me acordé de que uno de los que se levantaban primero era mi hermano Salvador. Se levantaba él y luego se levantaban los demás. Pero ¿sabe qué? Algunas veces se levantaba nomás mi hermano y los demás no nos levantábamos. Por eso cuando se levantó Norma, ¿verdad?, y estaba ella solita ahí alabando al Señor, me levanté yo juntamente con ella. En memoria de nuestro hermano Salvador, que está ahora en la presencia del Señor. Pero desgraciadamente no es el caso de muchas personas, mis hermanos. Muchas personas durante estos 2 años han muerto sin Cristo. Y nos debe doler, mis hermanos, que gente pase la eternidad sin conocer al Señor Jesús. La gente ciertamente no muere y pasa a condenación porque usted no les habló de Cristo. El pecador muere por su pecado. Pero si el Señor nos ha puesto como atalayas, como vigilantes, ¿verdad?, como voceros para proclamar las buenas nuevas, ciertamente usted no es responsable por tantas las miles y miles de personas que se han muerto en estos 2 años. Pero mis hermanos, nosotros somos responsables de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Otra cosa que no quería parar sin dejarlo decir es de que cuando yo escucho, mis hermanos, en las reuniones de oración, peticiones por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, casi siempre, invariantemente, la petición más frecuente, más recurrente que viene es por mi trabajo, por el trabajo de mi esposo, por el trabajo de mi hijo, para que encuentre un mejor trabajo, para que encuentre algún trabajo. Mis hermanos, el trabajo es importante, pero me gustaría escuchar más esas peticiones por la condición espiritual de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano X, de mi vecino. Me gustaría escuchar más recurrentemente de parte de nosotros ese interés por las personas que están a nuestro alrededor. No las que están lejos de nosotros, mis hermanos, los cuales materialmente es muy difícil que podamos nosotros influenciarlos de alguna manera. Pero aquellas personas que podemos tocar a través de nuestro ejemplo, no solamente porque nos vean con nuestra Biblia bajo el brazo, pero de una manera intencional, verbalmente, mostrarles el amor del Señor para que ellos puedan gozar de esta vida eterna que encontramos en Juan 5:24. Quiera el Señor, mis hermanos, que este 2022 sea un año en el cual la Iglesia Génesis se compromete de una manera más práctica, ¿verdad?, para compartir el Evangelio. Este programa de la convención, mis hermanos, de Iglesias Abundantes, ¿verdad?, es un esfuerzo a través de la convención por renovar
a las iglesias que de alguna manera han tenido problemas a través por la pandemia. Cuando nos reunimos en noviembre con 9 iglesias más, algo que vimos, ¿verdad?, era de que estas iglesias que estaban ahí participando habían sido afectadas, ¿verdad? Muchos en las finanzas y otros, ¿verdad?, en la asistencia, y otras en ambas, en las finanzas y asistencia, ¿verdad? Quieramos que nosotros estemos dispuestos a reiniciar, porque ese fue otro concepto que vimos. Hay iglesias que van a tener que reiniciar, a comenzar otra vez como de cero, y a otras van a continuar, ¿verdad? Nosotros en unos días vamos a tener una conferencia aquí donde vamos a estar juntamente con estas iglesias y los dirigentes de la convención, ¿verdad? Y vamos a ver esto. Y nosotros tenemos que tratar de definir qué es nuestra condición como Iglesia Génesis, en dónde estamos, ¿verdad? En dónde estamos parados, qué es nuestra condición actual. Estamos solamente pasando por un momento de miedo, de temor, de precaución, y por eso es que tenemos poco interés por congregarnos, o verdaderamente estamos como esa iglesia, ¿verdad?, que describe en las 7 iglesias del Apocalipsis, y somos una iglesia fría que ha perdido su primer amor. No sabemos, ¿verdad? Pero ojalá que cada uno de nosotros meditemos y podamos tomar parte, ¿verdad?, en esto, y que podamos contribuir, ¿verdad?, no solamente con nuestra opinión de poder decir dónde estamos como Iglesia Génesis, pero qué es nuestro compromiso, ¿verdad?, para revertir cualquier situación adversa que tengamos. La convención tiene $9,000 para nosotros, pero ¿saben qué, hermanos? Esos $9,000 no van a salir por ahí y hacer la obra, ¿verdad? Solamente es un recurso. Por si nosotros tenemos algún proyecto que quisiéramos hacer, ellos pueden dar hasta $9,000, ¿ok? Pero hay que ver qué carne le ponemos a esa estructura de $9,000. Vamos a ver, hay que ponerle tejidos, ¿verdad?, músculo, piel. Quiera el Señor, mis hermanos, que nos encuentre con un propósito de servir al Señor este año que estamos en curso, y que estemos dispuestos a seguir el liderazgo de nuestro pastor y a cada uno de los ministros, que seamos ovejas obedientes y no descarriadas, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Pastor. Gracias por su presencia hoy. Gracias por su fidelidad. Oremos. Padre Santo, damos gracias por esta oportunidad de reunirnos hoy con gozo, con ánimo, con una inspiración para seguir adelante, con las promesas tuyas, Señor, para nuestra vida. Oh Señor, que seamos fieles, humildes delante de ti, con las cabezas inclinadas, Señor, mostrando nuestra humildad delante de ti. Señor, tú eres el Señor de todos y el Rey de Reyes, y queremos escucharte y obedecerte, y queremos glorificarte por nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor. Ahora, terminando este culto, pido que cada quien piense en este momento de una persona que no son salvos. Piénsalo. Levante el nombre al Señor por medio de la oración.
Ay, Señor, cada uno de nosotros estamos pensando en alguien que necesita conocer a Cristo como Salvador. Ahora, Señor, estamos rogándote que tengamos la oportunidad en este año para alcanzarles con las buenas nuevas de Jesucristo. No solamente ligeramente mencionando las buenas nuevas, pero para compartir nuestra fe en una forma directa y fuerte en el poder y nombre de Jesús, para que ellos escuchen y entiendan el amor tuyo, para que reciban la vida eterna. Gracias, Señor, por los que están aquí. Oramos por los enfermos. Oramos por los inconversos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias por ver nuestro culto de alabanza por medio de YouTube. Estamos felices cuando ustedes están con nosotros, adorando y alabando a nuestro Señor con nosotros. El tema para el año 2022 es en abundancia. En este año vamos a hablar de las muchas cosas del Señor que encontramos en abundancia. En el mes de enero hemos hablado de la vida abundante que Dios nos da por medio de Jesucristo. Los cultos cada domingo empiezan con el estudio bíblico a las 9:15 y después el culto de alabanza a las 10:30. Estamos ubicados en 1616 West Gamble Street, Fort Worth, Texas, 76115. Estamos reuniéndonos dentro de la Iglesia Bautista Gamble Street Baptist Church. Están invitados a estar con nosotros cada domingo. Les invitamos también a visitar nuestro sitio web. Tenemos mucha información de la iglesia. Es un trabajo, una obra progresiva y les invito que ya miren a este sitio. También están invitados a conectarse por medio de nuestra aplicación. Es gratis y pueden aprender mucho sobre nuestra iglesia. Esperamos que ustedes puedan visitar estos dos recursos para ustedes. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros por medio de el correo electrónico o por una llamada telefónica. Estamos aquí para servirles y para enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Si tienen una petición de oración, pónganse en contacto con nosotros y con gozo y con fidelidad estaremos orando por ustedes. Gracias otra vez por su presencia hoy. Dios los bendiga y espero que pronto nos vemos.